conferencias que va a tener lugar el doctor Carlos García Alcaraz, que es quien va a estar con nosotros impartiendo todo el conocimiento que él tiene sobre el tema, que tiene por nombre estudios especializados, que tiene por nombre lo que son estudios de neoplasias. Perfecto, entonces, nada más, igual como habíamos hecho en la primera conferencia, tener en cuenta que vamos a estar un equipo de trabajo por acá moderando el rol de chat, la profesora Noelia Cepeda, mi persona como moderador, y les voy a hablar un poco sobre lo que sería la vida en cuanto a estudios que ha tenido el doctor Alcaraz, y es que él cuenta con un sinnúmero de estudios especializados en medicina de pequeñas especies. Actualmente él es docente de cátedra en el campus de la FES Cuautitlán de la Universidad Nacional de México. Tiene una experiencia de 45 años, más de 45 años en docencia. Él es profesor de la asignatura por oposición, categoría B, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, en la Clínica de Pequeñas Especies. Él posee el premio al mérito académico por 42 años de práctica privada. Él es conferencista en diferentes países: Estados Unidos, España, Colombia, Argentina, Guatemala, Panamá, Costa Rica y un sinnúmero de países, y en toda la República Mexicana. Él es expresidente del comité científico World Small Animal Veterinary Association, que es WASAVA, en el Congreso de la Ciudad de México. Prácticamente las reglas son las mismas, muchachos. Vamos a tener lo que serían los micrófonos apagados. Se van a estar recepcionando todas las preguntas que vayan surgiendo durante la conferencia. No vamos a interrumpir al doctor, y al final vamos a tener un tiempo de 20-25 minutos para responder sus dudas. También vamos a presentar un pequeño espacio de unos 10-15 minutos donde ustedes van a poder realizar preguntas directas con el conferencista, y los dejamos. Mucho gusto, doctor Alcaraz. Gracias, Junior. Empezamos. Muy bien. El tema a invitación, les agradezco mucho a todos los de Nicaragua la invitación, que es el único país que no he visitado dando charlas en Centroamérica. Como dices tú, todo Centroamérica, excepto Nicaragua, muchas partes de Sudamérica, Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Chile, todos esos sitios he estado allí. No sé si me ven, yo te veo a ti, Junior, pero no veo las transparencias. Perfectamente. Lo único que tiene compartir pantalla para su presentación. Bien. ¿Ahora? Perfecto, ya está cargando la presentación, doctor. Bien. Pues entonces, si ya este pequeño discurso fue oído, bueno, pues muchas gracias por invitarme de nuevo. Yo espero que las charlas que vamos a dar es poco. Yo dije que era como muy ambicioso el título: actualización, el diagnóstico y tratamiento de enfermedades neoplásicas en pequeñas especies. Pues hay un par de libros escritos sobre eso por gente que son verdaderamente unos expertos en oncología y en patología oncológica. Entonces yo trataré de dar básicamente lo que es práctico, la parte objetiva de todos esos libros, y colocar esa teoría que uno va arrastrando en la universidad, colocarla ya en la parte práctica, si se puede, en una charla de 1 hora y media. Muy bien. Sin más por el momento, este soy yo. Gracias por la presentación. Incluyeron algunas cosas que yo se me había olvidado. Pues ahora vamos a iniciar ya. Primero es con parte de la bibliografía que tenemos en la biblioteca aquí en el hospital donde trabajo. Entonces son básicos, son los últimos libros que han salido sobre oncología, Atlas Tumores, oncología del doctor Guillermo Couto, oncología geriátrica, y un tratado de oncología en general que pertenece a la WASAVA, de donde yo fui presidente del comité científico hace unos cuantos años. Muy bien. Uno de los puntos es que en la parte escrita, yo leeré algunas cosas, pero vamos, esto es simplemente como una guía, como nosotros llamamos un acordeón, como para responder los exámenes, y este acordeón lo traigo aquí escrito y es, por supuesto, para todos. Es el diagnóstico, pronóstico y tratamiento del cáncer
es multidisciplinario, requiere el concurso de varios especialistas, internistas, oncólogo, patólogo, cirujano, enfermería. Es decir, un solo veterinario, por muy bueno que se crea, no es capaz de hacer todo. En el hospital donde trabajo tenemos una excelente patóloga, hay 2 o 3 cirujanos de maravilla que están entrenados para cirugía general y, por supuesto, cirugía oncológica, que es un poco diferente, es un poco más agresiva, es un poco más valiente, diría, de parte del cirujano, que tiene que hacer incisiones enormes y después tiene que enfrentarse al propietario, y el propietario dijo: se tiró usted a matar porque era una bola del tamaño de un frijol y ahora resulta que tiene una incisión como si hubiera sacado un mango de ahí dentro. Entonces, esto es lo que tiene que hacer un cirujano oncólogo y un patólogo entrenado en ciertas neoplasias, cirujano y, por supuesto, la labor de enfermería. Sin labor de enfermería, todo el trabajo que uno hace de diagnóstico, tratamiento y darle un pronóstico al propietario, resulta que se ve derrumbado si la enfermería de ese perro que queda en la consulta, en que queda hospitalizado, resulta que no le hicimos caso y el perro se murió por un descuido. Entonces, cuando estamos hablando, esto no pasa. Ya, uno de los puntos que con frecuencia la gente quiere saber cuando estamos hablando sobre la enfermedad de su perro, y lo pongo aquí en aspectos comparativos entre cáncer de perros y humanos. Esto es simplemente una entrada a lo que sería la oncología veterinaria comparativa con oncología humana. Muchos de estos vamos a hablar sobre, por ejemplo, el cáncer de mama, que diría que es tal vez el número 1 en medicina veterinaria de perros, no tanto de gatos, pero le podemos comentar al propietario que en las perras a las cuales se les hace una ovarioesterectomía antes del primer celo, se reduce la incidencia de los tumores de la glándula mamaria. Si es después del segundo o tercer celo, disminuye, pero si es antes del primer celo, prácticamente cero la número de casos de glándula mamaria, de tumores de glándula mamaria que hay que operar. El siguiente, y este es importante, es el carcinoma de próstata. En los hombres es muy común el cáncer de próstata, mucho más común a partir de cierta edad, de los 50 años. Sin embargo, en perros es muy raro el cáncer de próstata. La hiperplasia prostática, sí, hiperplasia prostática benigna, abscesos, quistes, son muy comunes, pero en el perro no tiene una relación hormonal, el cáncer de próstata, como lo tiene en el hombre. Lo que sí puedo decir es que el cáncer de próstata que nosotros vemos, no con mucha frecuencia aquí, es un carcinoma de células de transición y por lo general se encuentra en la vejiga, en el trígono vesical y se encuentra también en la uretra. Y esto no se presenta en el humano de este modo. Y clínicamente tampoco el cáncer de próstata en humanos, que se manifiesta por compresión de la uretra y estranguria, a veces impedimento de la micción, no se presenta en perros. En perros es un crecimiento prostático, a veces muy grande de la próstata por un absceso, pero la manifestación suele ser intestinal. En el colon hay compresión del colon y puede haber una, no sé, por ejemplo, un estreñimiento, una constipación en ese perro que lo tiene. El cáncer primario de pulmón y colon en humanos es muy frecuente. En perros, el cáncer de colon es verdaderamente raro que lo veamos. Es diferente el cáncer del área perianal. Entonces, el cáncer primario de pulmón son raros. Muchos que nosotros por rayos X hacemos diagnósticos de tumores primarios de pulmón. Después, cuando entran al patólogo, resulta que es un absceso pulmonar. Algunos muy grandes, del tamaño de un puño, pero es un absceso y no resultó ser una neoplasia. Hace mucha cirugía de tórax, especialmente para quitar algunos tumores, nunca tumores metastásicos, pero repito, muchos son abscesos en los lóbulos pulmonares. Los sarcomas en los tejidos blandos, en el
humano los carcinomas son más comunes, pero en perros los sarcomas son muy comunes. Yo diría que en nuestra consulta el hemangiosarcoma esplécnico lo vemos, sin mentir, tal vez 3 a la semana, que requieren cirugía, algunas cirugías de urgencia. El fibrosarcoma es muy frecuente en perros y produce pocas metástasis. En cambio, en humanos, estos sarcomas, que en perros son muy comunes, en humanos son poco comunes. Y también sí podríamos hablar de cierta predisposición de razas, de tamaños y de sexualidad, si puede ser, en el caso de unos tumores tremendamente malignos, verdaderamente una pesadilla, los osteosarcomas. Son muy frecuentes en razas gigantes. Si estas están además castradas, son más frecuentes. Y si es un macho, es más frecuente todavía. De modo que aquí sí hay una relación, y en otros tumores también hay una relación entre castración y presentación de tumores, linfoma es una de ellas, hemangiosarcoma es otra de ellas, en el cual dentro del estudio de la oncología en humanos, muchos de estos puntos no se presentan en los humanos o se presentan verdaderamente raros. El hemangiosarcoma no es común en el humano y en perros, como dije, son 3 a la semana que nos visitan. Y lo nuestro no es un lugar de concentración de pacientes de cáncer. Hacemos de todo en este hospital. Uno de los puntos importantes, perdón, se fue. Uno de los puntos importantes es qué es lo que hace sospechar que un paciente puede tener cáncer. La lista es larga, pero para el propietario que esté avispado, para el propietario preocupado por su mascota, esto es de todos los días. Lo primero, presencia de una masa visible o palpable que crece y no reduce su tamaño, incluso aumenta su tamaño. Abultamientos cutáneos pueden presentar ulceraciones y que no cicatrizan, pérdidas de peso inexplicable, hiporexias, anorexias prolongada, hemorragia espontánea que salga por alguno de los orificios naturales, halitosis, mal aliento, fetidez de masas contaminadas de bacterias con salida al exterior, disfagia, dismacesis, odinofagia, problemas para la deglución, la masticación dolorosa, incluso que tengan escurrimiento de saliva, que haya una cialorrea sanguinolenta y fétida, a veces también purulenta, intolerancia al ejercicio, cansancio sin razón aparente, manqueo, cojera de larga duración y agravamiento progresivo, especialmente con aumento de tamaño del hueso que está manifestando el dolor, disnea, tos crónica, disuria, hematuria, disquesia o estreñimiento. La lista es larga, pero también podríamos colocar una enorme cantidad de enfermedades en cualquiera de esto y hacerle un comparativo a la persona de qué es lo que tiene su perro a diferencia de lo que le sucede a las personas. No sé, seguramente la estadística es la misma en Nicaragua que en Estados Unidos, que en México, en cuanto a los mastocitomas. Enormes cantidades de mastocitomas vemos todos los días. Diría yo que cada abultamiento que viene lo pinchamos y la patóloga, Lucía se llama, la patóloga dice mastocitoma, grado 1, 2, 3, 4 o grado 50, lo cual indica una gran malignidad. En cambio, en humanos, los mastocitomas son verdaderamente raros de presentación. Así que tanto los abultamientos como las úlceras, como pérdida de peso inexplicable, pueden colocarse en prácticamente 100 enfermedades sin que sean enfermedades de tipo neoplásico. Entonces, estos son los factores que hacen que sospechemos que hay una neoplasia. Pero no todos los bultos que crecen, no todos los bultos que crecen y no decrecen son neoplasias malignas. Pero sí, hay un dicho en México, que seguramente es mundial, que dice cualquier bola a la charola.
y después de la charola al patólogo. Entonces, unas masas visibles o palpables crecen, que no reducen su tamaño, ese en el rabo, inmediatamente el propietario viene y yo le digo al propietario, cuando usted vea que yo me preocupo, usted también tiene que preocuparse. Esto es un adenoma, esto es un lipoma, esto es la glándula del rabo de los perros que ha crecido, pues no tiene salida, en fin, no es peligroso. Es difícil porque lo ha llegado hasta un tamaño en que la cirugía se puede convertir en un problema porque luego no tenemos piel para cubrir al quitar esta gran masa. Pero no es peligroso. El patólogo reporta que no hay ninguna célula maligna importante en este bulto, por ejemplo. ¿Qué hace sospechar que un paciente puede tener cáncer? Presencia de una masa visible o palpable que crece y no reduce su tamaño. Y esto es un bulto en la glándula de los sacos o en el saco anal o glándula anal. Este es el orificio de la otra glándula anal. Y el propietario de este perro lo había traído hace un par de años porque tenía un absceso de las glándulas anales. Y él, al ver este bulto, dijo, pues es otro absceso, y me espero, le puso fomentos para que madurara y poderlo debridar, y el perro no. Y cuando le explico, este bulto es tremendamente peligroso. El sitio donde está colocado es un sitio de muchísimo peligro oncológicamente hablando. Así que uno de los puntos importantes cuando uno está revisando a un perro con un bulto es dónde está ese bulto. No es igual que esté en el dorso, que esté en esta región perianal. Un paciente que tenga una masa no visible, pero palpable, entra a la consulta un cobrador dorado y vamos ya desde la sala de espera, cuando vemos un cobrador dorado, la cabeza empieza a girar a las enfermedades del cobrador dorado, a las enfermedades malas del cobrador dorado, y puede ser hipotiroidismo. Bueno, tan malo, pero puede ser linfoma, eso sí es malo. Puede ser un hemangiosarcoma, eso sí que es malo. Y puede ser un melanosarcoma, eso también es muy malo. Y en la mayoría de estos, ni el hemangiosarcoma, ni el linfoma, ni melanoma son visibles. Y resulta que el propietario no le abre la boca al perro y ahí está el melanoma. Este es un sitio que le gusta mucho a los tumores pigmentados. El abdomen, en cuanto uno empieza a palpar el abdomen y de pronto en la palpación encontramos que hay aquí un bulto gigantesco donde está la flecha dando vueltas. Y bueno, si es un cobrador dorado, las posibilidades de que sea un hemangiosarcoma son muchas. Es un hemangiosarcoma. Después de la cirugía observamos esto nosotros llamamos un balanzón, a esto verde es donde se pesa la fruta en las tiendas, y esto es lo que ocupa, y este es el tamaño del tumor. Es enorme, no está roto, tuvo suerte, pero esto no significa que no vaya a tener metástasis. Úlceras en la piel que no cicatrizan fácilmente, y puede ser cualquier tumor, porque ópticamente no podemos desechar ningún tumor a simple vista. Cualquier bulto puede ser una herida que el perro se está lamiendo y por eso no cicatriza, o puede ser un hemangioma, o puede ser un sarcoma, o pueden ser muchas cosas. Si nosotros observamos que hay muchos pequeños bultitos alrededor, la posibilidad de que estos están saliendo en las áreas sin pigmento, que se trate de un carcinoma de células escamosas, también es mucho. Y también es un tumor muy peligroso. Abultamientos que producen ulceramientos y no cicatrizan. Yo sé, porque he estado, excepto en Nicaragua, he estado en todo Centroamérica y en Sudamérica dando charlas, y el tumor venéreo transmisible, en Costa Rica le llaman tumor de sticker, no sé cómo lo digan en Nicaragua, pero es muy común en nuestro país. Y uno piensa siempre que está en los órganos genitales, por eso es venéreo. Venéreo viene de Venus, la diosa del amor. Y bueno, esto es el castigo al pecado. Y resulta pues que este abultamiento, que es un tumor venéreo, el sitio donde no lo encontramos fue
en los órganos genitales, pero la cara estaba un bulto enorme, estaba deshaciéndose y observamos una fístula continua que no cicatriza, y si abrimos la boca hay unas fístulas en el paladar y en el otro lado de la cara, y nuestro paciente lo que tiene es un tumor venéreo. Y no pensamos a veces, el propietario cree que es a lo mejor un mordisco de otro perro, porque el perro se sale por ahí de coscolino en busca de la pareja y miren lo que sacó. Pérdida de peso inexplicable. Bueno, le doy de comer muy bien y no engorda. Bueno, puede ser cáncer, nadie dice, pero ¿qué tal si es un problema de absorción? ¿Qué tal si es un problema de digestión, de origen pancreático? ¿Qué tal si son los dos? ¿Qué tal si tiene una riqueza en el intestino, un síndrome de mala absorción o una linfangiectasia? Es decir, hay muchas razones para que pierda peso nuestro paciente y resulta que no lo podemos explicar simplemente viéndolo sobre la mesa. Requerimos análisis. Y esto es lo que obliga esta pérdida de peso inexplicable a hacer muchos análisis, una batería enorme de análisis para poder llegar a una conclusión diagnóstica. Y tal vez uno de esos diagnósticos, o por lo menos de los diferenciales diagnósticos, puede ser cáncer en intestino, en hígado, u los pulmones, o en cualquier sitio, porque el cáncer come mucho. El cáncer de hígado, como la mayoría de los cánceres, excepto el cáncer de hueso, no duele. Y esta es una gran desgracia, porque cuando nos damos cuenta ya suele ser muy tarde, tan tarde en esto que es la necropsia. Y esta es una pérdida de peso inexplicable. Y no habíamos hecho el diagnóstico hasta que no llegue el perro a consulta con una signología no solamente de un perro famélico, sino un perro con un abdomen muy abultado, lleno de líquido sanguinolento en la mayoría de los casos, y que suele ser suficiente. En algunos casos, hacer una abdominocentesis para obtener líquido y a veces diagnosticar. Un punto importante es no todos los tumores van a esfacelar, es decir, no van a liberar células al abdomen, en este caso un abdomen lleno de líquido sanguinolento, pero no necesariamente tiene que haber células en el abdomen. Esto pasa mucho con hemangiosarcoma. El hemangiosarcoma no libera muchas células, a pesar de que estalla, es un tumor tacaño en cuanto al diagnóstico en las punciones abdominales. Hiporexia o anorexia prolongada. Una interrogación. La causa número 1 de consulta es no come bien o no come. Y ahí sí pueden ustedes coger el Ettinger y desde la página 1 hasta la 3223 es historia clínica, hiporexia o anorexia prolongada. El otro es hemorragia o salida de sangre o secreciones por alguno o algunos de los orificios naturales. A la izquierda, en esta radiografía, si ustedes observan, hay un área opaca, radiopaca, que es difícil detectar si es un sólido o son líquidos, porque es posible una imagen difícil de ver o de asegurar que es un sólido, porque los líquidos densos, moco, junto con sangre, pueden dar una imagen tan densa como este lado. En cambio, el otro, fosa nasal, tubo nasal, está limpio, por lo menos puede respirar. En la foto de la derecha se observa incluso una pequeña protuberancia en la fosa nasal, en el área desplazando incluso la narina y una secreción sanguinolenta del otro lado. En una biopsia se le hace una extracción de esta masa y encontramos, el patólogo dice, células mononucleares, linfocitos y células plasmáticas. Descartamos en este momento una neoplasia y lo que tiene pues es un pólipo y que nosotros lo extraemos de un modo sui generis. Los libros dicen que a veces sale por el oído. Nunca he visto un pólipo que salga por la trompa de Eustaquio, pero los libros lo comentan. Pero sí he visto muchos que salen hasta el área faríngea, que van desde la fosa nasal y llegan hasta toda
hasta la fase naringea. Y lo que nosotros hacemos, sorprendente, es con el trabajo de la máquina pues para hacer cosas de odontología que tiene aire a presión, se lo metemos por la nariz y ¡paf! A toda la presión y desprende esto y se quedan limpios y por lo general no vuelven a tener otro pólipo. Ahora, poniendo el ejemplo de secreciones que salen por la nariz, tendríamos que ver la mayoría de las neoplasias o neoplasias que se presentan en la nariz y de los perros y de los gatos. Algunas tejido de origen, pongo aquí de tejido epitelial, adenomas y papilomas. Y malignos que hay, estos son benignos, malignos los adenocarcinomas, carcinomas, células escamosas y carcinoma indiferenciado. Algunos que afectan también al hueso, destruyendo el hueso y haciéndose evidentes, produciendo una deformación en el hueso nasal, con destrucción del hueso nasal y, por supuesto, del espacio del tabique también. Y pueden salir por el paladar. Los fibromas, condromas, osteomas y leiomiomas son benignos. Y coloco también en benignos el tumor venéreo transmisible. Y lo pongo así porque lo puedo curar. Casi diría yo que es de los pocos tumores que tengo no lo sé, un 95% de resultados cuando damos el tratamiento indicado. Sin embargo, la lista de tumores, de sarcomas malignos son muchísimos. La palabra sarcoma, el apellido sarcoma es muchísimos, desde fibromas hasta melanomas. Y aquí pongo TBT en hembras, porque el TBT en hembras es un poco especial en nuestra consulta diaria. Ellos tienen, el TBT en general, los tumores per se, tienen un incremento de la actividad del gen MDR1, que veremos dentro de un momento, y esto le da cierta resistencia a los tratamientos con quimioterapia. Entonces, en el caso del macho, tenemos mucha más oportunidad, incluso podemos hacer cirugía quitando si es inicio de un tumor, esa coliflor que le está saliendo en el pene, pero en las hembras es más difícil porque la invasión de toda la mucosa vaginal convierte el problema en un poco más difícil la cirugía, porque siempre se queda y sobre todo se va a sembrar, puesto que el modo de siembra es la sangre y los esfacelos de este tumor que van a contaminar la superficie. Entonces, en las hembras, a veces el tratamiento debe ser mixto, por lo menos 2 productos oncológicos y a veces aumentar las dosis, puesto que este gen DMR1, que significa de multiresistencia a las drogas, se multiplica en los casos de cáncer y en el caso del TBT es muy evidente porque el TBT reacciona en tan solo 3 o 4 sesiones. Entonces, estos entrarían en los tumores de células redondas, el TBT, pero también puede ser linfoma, también puede ser otra leucemia, puede ser histiocitoma, puede ser tumor venéreo transmisible, puede ser mastocitoma, es decir, los tumores de células redondas los catalogamos los malignos, linfoma, y vuelvo a poner TBT como maligno, mastocitomas y plasmocitomas o plasmacitomas. Sale una bolita por la nariz. El propietario a veces ni cuenta se ha dado de esto. El perro ya tiene cierta edad y es un cobrador dorado. Esto hay que investigarlo. Y tomar biopsias, veremos dentro de un momento, es importantísimo. Cualquier bulto debe ser tomada una biopsia. Una punción por aguja fina debe ser definitiva. Yo creo que el 90% de las ocasiones podemos hacer el diagnóstico simplemente con una citología hecha por una punción de aguja fina. Claro, la experiencia del patólogo cuenta muchísimo. Los tumores en la cavidad nasal, resulta pues que no todos salen, no se exteriorizan. Algunos empiezan a crecer allí y empiezan a producir deformaciones del hueso nasal, incluso ingresan a los senos, produciendo invasión de los senos y si me apuran un poco, puede atravesar la lámina cribosa y ingresar hasta el sistema nervioso, tocándolo.
Y esto es, por supuesto, la pérdida de olfato. Puede ser algo que le llame la atención al propietario. Halitosis, mal olor, mucho. Y a veces problemas para deglutir, disfagia. ¿Y cuántos de los propietarios le abren la boca rutinariamente al perro? Prácticamente ninguno. Y lo traen a la consulta porque huele mal. Algunos le ven los dientes, pero nunca se imaginan que pueda haber, como en este caso, una neoplasia tan brutal como esta que estamos viendo aquí. No es el momento de iniciar diagnósticos todavía, pero sí de explorar a nuestro paciente. Este entra a la consulta, me acuerdo muy bien de él, era un labrador de color negro enorme, precioso, un perro y relativamente joven, 7, 8 años de edad, y lo presentan, viene desde otro estado, no muy lejano, como unos 200 kilómetros de la Ciudad de México, y lo presentan a consulta porque el propietario dice que le cuesta trabajo comer, come muy despacio, lo hace con mucho cuidado, dice él, y se atraganta con frecuencia. Le habían hecho ya unos cuantos exámenes, le habían dado omeprazol, porque el propietario reporta que vomitaba o ni siquiera regurgita, porque el alimento no llegaba al esófago. Y bueno, no tenía ninguna otra manifestación. El perro estaba contento, excepto que por las noches roncaba y respiraba todo el tiempo con la boca abierta, jadeaba ligeramente. Bueno, pues el diagnóstico fue fácil al momento de abrirle la boca, jalar la lengua y observar que tenía estos crecimientos en las amígdalas o en las tonsilas. Y cuando hicimos una biopsia, resultó que tenía un linfoma. Pero el resto de los ganglios que se pueden palpar no estaban crecidos de momento. A las 2 semanas, bueno, esto era un bulto, el perro, todos los ganglios eran visibles y muy aparentes. El diagnóstico es fácil después de la biopsia. El perro entra también disfagia, dismacesis, odinofagia. Y le abrimos la boca y observamos esto. Y la palabra cuando vemos esto es, no sé qué es, pero es muy malo, porque es un tumor ulcerado en muchas presentaciones, está en toda el área faringea y seguramente algo del espacio laringio, está desplazando donde es la cripta de las amígdalas, especialmente. Aquí es la otra amígdala, esta aparentemente no está tocada aquí, pero esta sí está muy invadida. Bueno, le hicimos una punción y resultó de nuevo, en este caso es un tumor venéreo transmisible. Así que cuando uno encuentra bultos, no puede inferir simplemente por la visión macroscópica de qué se trata. Es imprescindible una biopsia. Ahora, como me encontré ya dos bultos en la boca, uno era un linfoma y el otro era un tumor venéreo, bueno, pues ¿cuáles son los tumores más comunes en la boca de los perros y los gatos? A la izquierda, en esta columna, las neoplasias. En medio, el lugar donde se presenta con más frecuencia, la edad donde se presenta y la relación macho-hembra. Esto es muy interesante. La mayoría de las neoplasias, por supuesto, el tumor de glándula mamaria no, pero la mayoría son más comunes en machos que en hembras. ¿Produce o no metástasis y cuál es el pronóstico? Y el primero sería melanosarcoma. Cualquier bulto negro que ustedes vean, especialmente en la boca, catalóguenlo sin haber hecho un diagnóstico histopatológico como melanosarcoma. Y esto es muy común cuando están haciendo limpieza de dientes y a cualquiera que le toca hacer la limpieza, los que están haciendo la profilaxis dental, de pronto me llaman y me dicen, hay un bulto negro, ¿qué hacemos? Digo, bueno, pues si es negro, lo primero es llamar al propietario y avisarle qué es lo que tiene. Y lo segundo es que si da oportunidad de hacer cirugía, la cirugía no tiene que ser timorata, tiene que ser una cirugía muy agresiva. Claro que hicimos ya previamente una biopsia y aquí hay, sugiere una sorpresa de pronto. El tumor se llama melanosarcoma,
pero resulta que hay unos tumores melanomas que son amelanocíticos, no tienen color, no tienen melanina, pero son tumores melanomas. El lugar de presentación del melanoma en encías, en lengua es menos común, pero en paladar y labios es muy común. La edad de presentación a los 10 años y la relación es 3:1, 3 por macho y 1 por hembra. Muy, muy secretor de células. Le gusta exportar muchísimas células a todas partes del cuerpo, al hígado, a los pulmones y al sistema nervioso central, de tal modo que puede el perro que tenga un melanoma tener convulsiones, tener invasión del cerebro y de la médula espinal. Y el pronóstico, por supuesto, es muy malo. Un tumor muy común, el carcinoma de células escamosas, lo vemos en gatos blancos y en perros blancos con muchísima frecuencia, pero en el caso de la boca, la presentación suele ser en las amígdalas y en las encías, y lo curioso es que es cuando el perro tiene 10 años o más, y la relación entre 10 años o más es 3:1 en cuanto a macho-hembra, 3 veces más los machos. Sí produce metástasis y el pronóstico es malo. Pero cuando se presentan en encías, suelen ser perros más jóvenes y la relación es 1:1. No es tan agresivo como cuando se presenta en las encías o en las amígdalas. Cuando en los gatos se presentan en las amígdalas, la suerte está echada. Bueno, yo diría que en cualquier gato los tumores suelen ser muy malos y el pronóstico va de regular a malo. El fibrosarcoma es relativamente común y se presenta en encías y en labios. Y otra vez algo interesante, cuando el perro tiene 10 años o más, suele ser de menos de 20 kilos. La relación es 2:1. No hay metástasis, lo cual es muy bueno, y el pronóstico es pobre dependiendo de la acción que haga el médico tratante. Pero cuando se presenta en el paladar el fibrosarcoma, suelen ser perros jóvenes y generalmente pesan más de 20 kilos. Y por último, lo que yo considero un tumor verdaderamente extraño, extraordinario, porque en todos los estudios que se hacen, que lo utilizan como un patrón para probar ciertos medicamentos y para producir neoplasias, el tumor venéreo transmisible durante miles de años no ha cambiado su célula. Ustedes pueden hacer 1000 pases de tumor venéreo y en todas las ocasiones van a producir la enfermedad. Y en el lugar donde ustedes quieran, en la matriz, en la lengua, en el párpado, en el tercer párpado, en la boca, en cualquier lugar. Así que este tumor venéreo se presenta en todos sitios, en el paladar, en la lengua, en las encías. Esto es exclusivo de perros. Nunca he visto un tumor venéreo en gatos, ni tampoco he visto ningún artículo que hable de crecimiento de tumor venéreo en el caso de los gatos. Se presenta en cualquier lugar del cuerpo y la edad a cualquier edad. Yo diría que es cuando está ya en edad de merecer. Decía mi madre, en cuanto una niña tiene la primera menstruación, ya está en edad de merecer. Bueno, pues esto es a qué edad, cuando el perro puede ya tener relaciones, cuando la perra permite las relaciones sexuales. ¿Puede producir metástasis? Sí. Y el pronóstico de regalar a bueno, dependiendo, por supuesto, de cómo lo tratemos. Intolerancia al ejercicio. Si yo pregunto a las personas que están oyendo ahora esta charla, es rápidamente una de las causas de intolerancia al ejercicio o cansancio sin razón aparente de un perro de raza poodle miniatura o un bichón, ¿cuál es la más común? Y de inmediato me van a decir, ese perro de más de 10 años de edad seguramente lo que tiene es un problema cardíaco y más todavía pueden abundar que es un problema del lado izquierdo, que es un problema de la válvula mitral, es un problema de una degeneración mixomatosa. Todo eso en 5 segundos me lo pueden responder. Pero ¿por qué desechar otras cosas
que produzcan cansancio sin razón aparente. Es cierto, ese bichón tiene un problema valvular, pero también puede tener una neoplasia. Así que, además de que este perro tiene ese problema de tipo valvular, resulta que cuando le empezamos a examinar, encontramos que está muy pálido, tan pálido que está ligeramente ictérico. Y es que en ciertos casos de palidez extrema, de anemia extrema, podemos encontrar este color en las mucosas, especialmente si hay destrucción de eritrocitos. Así que es intolerante al ejercicio, pero además puede ser que tenga problema valvular, pero puede ser que tenga anemia. Y si tiene anemia, ahí viene un problema. ¿Cuál es la causa de la anemia? Y si lo que tiene es leucemia, esta es una posibilidad. Y la leucemia está produciendo secundariamente la anemia por invasión y desplazamiento de eritrocitos. Esto es lo que vamos a encontrar. Resulta que nuestro perro en el examen encontramos un corazón difícil de oír, pero hay a lo mejor un pequeño soplo, pero el corazón es enorme. Sí hay desplazamiento de la tráquea hacia arriba, lo cual puede decir que hay una cardiomegalia muy evidente. Pero, ¿y si este corazón que es como una esfera, no es exactamente todo el corazón, sino una invasión de líquido en el espacio pericárdico que está produciendo una compresión del corazón por este taponamiento por derrame pericárdico? Y si es derrame pericárdico, ahora en una ecografía, ¿qué es el derrame? ¿Tiene sangre en ese derrame? Averiguar. ¿Que el perro cojea? ¿Que me hace sospechar de una neoplasia? Normalmente no. El propietario siempre dice, no, es que se tropezó y es que este bulto es como le está creciendo, es una inflamación. Y cuando nosotros lo vemos, resulta que no es una inflamación. Este es un perro, este es un gran danés que le ha crecido un bulto en la porción distal del radio, uno de los lugares que le gusta mucho al osteosarcoma de las razas gigantes. La otro lugar que les gusta es la tibia, la cresta tibial. El otro lugar que les gusta es el húmero en la porción superior del húmero y también pues les gusta en esos huesos largos. Así que nuestro paciente está cojeando y tiene dolor, que tiene además un agravamiento progresivo y puede tratarse de un osteosarcoma. Y veremos que el osteosarcoma tiene una característica especial. Solamente invade un hueso, no suele invadir los otros. Hay una vez una ligera excepción, es cuando el osteosarcoma invade algunos de los dos huesos del antebrazo, es posible que por contaminante, sea que por vecindad tan estrecha que tiene el cúbito y la una, puedan sembrar células de tipo neoplásico. Pero cuando hay un condrosarcoma, se limita la articulación, no invade el hueso. Lo mismo, el osteosarcoma no invade la articulación. Son dos tejidos diferentes y cada uno de ellos escoge su tejido. Tiene disnea y tiene tos crónica. Bueno, lo primero que piensan es que tiene bordetelosis. Lo primero que piensan, si es un cachorro, si es un perro pequeño que tiene colapso de tráquea, lo primero que piensan es que tiene neumonía. Lo primero que piensan es lo último que tal vez puede tener, y es que pueda tener una neoplasia en los pulmones. Y como adelantando, yo diría que un perro que tiene disnea, uno, y que además tiene tos crónica de más de 3 semanas, es obligado tomar una radiografía de tórax, porque nos vamos a llevar muchas sorpresas. Este es otro. Nos lo traen a la consulta por este mismo problema. El ruido de fondo es para darle ambiente a las fotografías, es todo lo que sucede en el consultorio, y resulta pues que el perro entra con una disnea, con tiros. Observen cómo están esos músculos intercostales, están trabajando brutalmente, ha perdido peso, y en la radiografía de arriba se observa una invasión tumoral de todos los pulmones, de todos lados. Entonces, esa disnea, esa tos, ese problema respiratorio, eso
No era una neumonía ni era una bordetelosis o tos de las perreras, es algo mucho más grave. En esta, a ver si lo pongo, voy a adelantar un poquitito, porque dentro del examen físico un punto importante era, y aquí, si tiene ahí un derrame, no, ya se acabó, duró poco. Y ese derrame puede hablar de algo, es ciertas neoplasias, por ejemplo, hemangiomas, hemangiosarcomas, producen trombocitopenia. Y la trombocitopenia puede reflejarse por hemorragias espontáneas y la conjuntiva es uno de los sitios en los cuales los vemos con más frecuencia. De tal modo que la exploración del perro debe ser absoluta, todo, desde la nariz hasta el rabo. Esto es muy importante. A la foto de la izquierda, el perro presentaba tos esporádicamente y no disnea, y cuando hicimos un examen le tomamos esta radiografía y aparece lo que nosotros le llamamos, porque aparece con cierta frecuencia en los exámenes radiográficos, y le llamamos un tumor de manzana o tumor de durazno, porque es una manzanita, incluso aquí está el rabo de la manzana o del durazno, y cuando hacemos la cirugía encontramos esto. Es posible que haya varios lóbulos pulmonares afectados, en este caso aparentemente está limpio. Y nunca quitamos esto, quitamos todo el lóbulo pulmonar. Y bueno, nunca se me va a olvidar, es una perra, Rusia, era una perra labrador, y lo traen por una disnea y por tos, esto sí, durante casi 2 meses. Lo habían tratado con ciertas cosas. Yo me lo imagino que también en Nicaragua la presencia de esta espondilitis que se encuentra aquí en estas vértebras, en la sexta, séptima cervical, E1, 2 y 3, justo aquí viene el esófago, y algunas veces cuando se presenta esto, puede ser que el perro tenga en el esófago Spirocerca lupi, que tenga granulomas de Spirocerca lupi y eventualmente neoplasias producidas por estos granulomas. Pero en este caso era un gran tumor que se veía, y en la biopsia pues encontramos esta gran cantidad de células de esta neoplasia pulmonar. Bueno, una de las cosas al poner estas dos radiografías es, en ambos casos, el lado contrario estaba perfectamente limpio, solo pongo las laterales, pero el lado contrario estaba limpio, de tal modo que en este caso le quitamos todo el pulmón izquierdo y con muy poco tratamiento el perro vivió 14 meses. Y el de arriba le quitamos todo el lóbulo cardíaco y el perro vivió sin tratamiento tal vez 3 o 4 años, porque esto era un absceso secundario a una neoplasia y el propietario no admitió ninguna quimioterapia. Disnea y tos. ¿Se imaginan la causa de la tos? Es evidente. Ahí tiene una neoplasia gigantesca, verdaderamente grande. No sé qué es esto, pero el propietario es muy fácil decirle, mire, su perro lo que tiene es algo que está comprimiendo la tráquea y esto es lo que le produce la tos. Y esto es lo que produce que el perro no pueda respirar bien porque está desplazando la tráquea. Entonces, en el caso de las neoplasias, sin importar en dónde se encuentre, es muy importante que si ustedes tienen radiografías o ecografía y pueden demostrarle al propietario, mostrarle y luego enseñarle todo esto, qué es lo que está sucediendo, el propietario accede a muchas cosas que de otro modo él puede no entender. Este es un tumor difícil, muy difícil, porque es un quemadectoma que está invadiendo todo el tronco brachiocefálico, las subclavias, todo lo está invadiendo esto. Y cuando uno se atreve a quitar esto, a la media hora de estar trabajando, dice, ¿para qué me habré metido en esto? No es un tumor maligno, sin embargo, por su compresión sí se convierte en un tumor con problemas. Pero el perro ahora, ¿qué es lo que puede hacer que sospeche que tiene cáncer, especialmente de las vías urinarias? Disuria, le duele, le cuesta orinar. Hematuria también y estranguria. Pero otra vez, a las personas que están viendo esto, lo primero que presenta un perro que tiene cálculos en la uretra es disuria, hematuria, estranguria. Ah, pues es muy fácil.
a veces sin hacer más, les dan un tratamiento con cambio de dieta para disolver estos cristales de estruvita o estos cristales, dependiendo la raza, cuál es el tipo de cristal. La mayoría no pueden disolverse con cambio de alimento. Pero resulta que tomamos una placa, esto es una neumocistografía, esto es excremento, lo de aquí arriba, y hay un crecimiento de toda esta parte donde es el trígono vesical, y si me apuran, el área prostática también se ve invadida de esta opacidad. Bueno, en este caso, el diagnóstico es un carcinoma de células de transición. Y lo peor que se puede hacer es tomar una biopsia percutánea. Entonces, tomamos la biopsia con la misma sonda, porque si ustedes perforan aquí, las posibilidades de diseminación son instantáneas. Este es un tumor tremendamente invasivo en cuanto lo sacan de su nicho de las vías urinarias y de la próstata. También puede invadir la uretra y eso puede ser la causa de la disuria, de la estranguria y de la hematuria. Es importante, pues, llegar al diagnóstico, pero cuando se recomienda biopsia, los métodos de biopsia también dependen de cuál es la sospecha de la neoplasia. Aquí tenemos otro, en el cual este era un Doberman, me acuerdo muy bien. Y lo presenta a la consulta porque tiene disuria, estranguria y hematuria. Y ni sé qué es lo que pasó. Y bien, y entonces resulta que lo empezamos a tocar, a palpar, le hacemos una palpación por vía rectal y no encuentro mucho porque mi dedo máximo llega hasta aquí, soy de dedos cortos. Entonces, cuando de pronto estamos viendo, tomamos una radiografía, otra vez una neumocistografía, es la radiografía más barata con medio de contraste que hay, y encontramos que hay un bulto enorme aquí, enorme el bulto. Pero el bulto no está rodeando la uretra, el bulto está comprimiendo la uretra, desplazando la vejiga. Este es el nódulo linfático ilíaco. Y cuando esto se ve, puede uno empezar a sospechar de linfoma inmediatamente, aunque no tenga el resto de los ganglios crecidos. Muy bien, en medicina humana, el problema de colon está muy cerca. En cambio, en los perros no. La edad no influye. Y es que lo que pudiéramos hablar sobre factores predisponentes y determinantes en cuanto a los problemas de colon en humanos, de los predisponentes, por supuesto, igual que en perros y gatos, es la parte genética. Pero también el medio ambiente cuenta, y es decir, en humanos la dieta cuenta. Algunas otras cosas, por ejemplo, estreñimiento cuenta. El individuo que está muy estreñido tiene problemas de defecación y retiene mucho más tiempo el excremento. La gente que defeca cada 2 días o cada 3 días, aunque diga que eso es lo normal, en él no es lo normal. Algunos alimentos, por ejemplo, un exceso de embutidos diarios, 3 veces al día, los embutidos se ha comprobado que tienen problemas para esto. Pero el perro no tiene sigmoide y el hombre tiene sigmoide y es ahí donde inicia los problemas del colon. Así que los problemas de colon son muy raros, aunque vemos eventualmente, son muy raros en perros, pero son muy comunes en humanos. Cuando digo son raros, bueno, no es que no se presenten. Y este es uno, disquesia, a lo mejor tiene estreñimiento y hematoquesia, tiene sangre. No encontramos nada a la palpación, es difícil de palpar en ciertas partes y puede ser confundido con excremento, todo esto. Bueno, pues lo que hicimos, lo dejamos en ayunas 24 horas, le dimos un catártico, le dimos leche de magnesia, liberó el contenido de excremento, y luego le dimos un catártico, liberó más las cacas que tenía atoradas y luego hicimos un colon por enema y le metimos un medio de contraste, sulfato de bario, hasta donde es el origen del colon ascendente. Se pasa un poquito al intestino delgado. Pero bueno, al tomar la radiografía se observa un área en las cuales
no hubo un llenado del colon, del recto ya en la punta del colon descendente. Entonces, esto puede significar una neoplasia. El propietario, que esto puede suceder en algunas cosas, dijo, yo estoy operado del colon, me encontraron esto, tengo la coloscopía bien y traigo la bolsa allí colgando y yo no quiero que mi perro tenga algo de esto. Entonces, bueno, este es el resultado de la necropsia. Hubiera sido muy fácil, la verdad, muy fácil de quitar. Por eso es muy importante hablar con el propietario acerca de las diferencias entre perro y gato y el humano. No todos los tumores que se presentan en humano se presentan en perros y no todos los que son malos en humanos son muy malos en perros. Sin embargo, este es un tumor muy común. Y esto es, ¿qué es lo que me hace sospechar que tiene cáncer? Bueno, ustedes observan una bolita aquí, una bolita aquí, una bolita aquí, y lo traen a la consulta por estas 4 o 5 bolitas. No, lo traen porque cuando el perro se sienta o se sube a la cama, deja una mancha de sangre. Esto es lo único. Y cuando lo traen aquí, de pronto levantamos el rabo para ponerle el termómetro y lo que encontramos es toda esta área perianal afectada. A los que trabajen ya en perros y gatos, bueno, esta imagen, que es una imagen trasera del cabuz del perro, es clásica de adenocarcinoma de la glándula anal. Pero estas pueden ser adenomas perianales. Este es un adenocarcinoma. Y cuando abre, estos adenocarcinomas son tremendamente peligrosos. También es interesante que el linfoma en gatos, cuando es un gato joven, generalmente es leucemia positivo. Cuando es un gato viejo, geriátrico, es virus de leucemia negativo. Cuando es un gato joven, el linfoma se presenta en el área torácica, produciendo derrames y a la punción del tórax, en esa toracocentesis encontramos células neoplásicas fácilmente. Pero cuando es un gato viejo, suele ser en el intestino, produciendo obstrucción intestinal. En este caso, no es ni siquiera necesario dar un medio de contraste. Esto es más que suficiente para el diagnóstico, esta radiografía. De nuevo, disquesia o estreñimiento, hematoquesia, defeca sangre. Y tenemos 2 radiografías y si ustedes observan, aquí encuentran estos bultos, esto es excremento y aquí hay otra vez el bulto. Vean la edad del perro, tiene aquí una espondilitis en la última lumbar y aquí hay un bulto. Este bulto es linfoma. Ese es el bulto del linfoma que está invadiendo el ganglio ilíaco. Y esta invasión ha llegado casi hasta la pelvis y por eso está comprimiendo el recto. Y aquí hay medio de contraste, aquí hay medio de contraste. Y en la otra está desplazando el recto, el colon hacia la izquierda mucho y comprimiéndola. El diagnóstico es linfoma y si ustedes quieren jugar una apuesta, díganle al propietario, bueno, voy a ponerle una inyección, vamos a decirlo, de cortesía, de vincristina, por ejemplo, y nos vemos en 4 días y ya verá cómo el perro está defecando correctamente. Esto es como un farol que uno echa, pero el diagnóstico es malo. Todos los linfomas, aunque sean tipo B, son malos. Muy bien. Importante antes de continuar con esto, esto es como un prólogo, habría que hablar sobre epigenesis. ¿Qué es lo que induce genéticamente a producir ciertos problemas? Y una de las cosas es que los genes se expresan a diferente edad. Hay genes que se expresan muy jovencitos, cuando el perro es un cachorro, y genes que se expresan a los 6 meses. Vamos a hablar, por ejemplo, de los genes de la sexualidad, igual que en el humano y los perros tienen una edad de presentación. El cachorro de 2 meses no tiene deseo sexual, pero a los 6 meses empieza a manifestarlo porque el gen de la sexualidad empieza a actuar. Y esto también indica que hay muchos tumores cuyo influencia hormonal
es importante porque pueden presentar unos machos, unos hembras y algunos que sean entre macho y hembras. Por ejemplo, los machos que tienen testículos retenidos pueden presentar un tumor de células de Sertoli secretor de estrógenos que feminizan, entre comillas, al perro que tiene este tumor y le convierten en un perro con un atractivo estrogénico para otros perros, con pérdida de pelo, con ginecomastia, con no actitudes feminoides, pero sí con aromas de sexo de hembra. Entonces, es importante esto. Y entonces, tiene que haber a fuerzas, tienen que pensar que hay una relación entre neoplasias y edad, tanto en perros como humanos. Y lo importante es cuál es la edad del perro en relación al humano. Y de este modo ustedes pueden saber a veces cuál es la edad en que tiene la predisposición a manifestar ciertos cánceres. Riesgos, tiempo de exposición y a qué edad. Esto es importante. En medicina humana tenemos todos estos riesgos y el tiempo de exposición. Fumar una sola vez no produce nada, pero a veces ese fumador pasivo es posible que tenga acción de este fumador de tabaco que está a su lado. La obesidad, la alimentación especial, dije en el cáncer de colon, que ya sean ciertos alimentos. Puse el ejemplo de los embutidos, pero hay otros muchos alimentos que son capaces de producir. La presencia de ciertos virus, tanto en humanos como en los perros. Hablando de los humanos, el cáncer cervicuterino por el virus del papiloma, bueno, esto es muy común. Ahora se están vacunando todas las mujeres y las niñas les ponen ya las vacunas contra el virus del papiloma, 2 o 3 diferentes virus. Historia familiar, muy importante. En el caso de los perros a veces no la sabemos, pero en la gente cuando acude al médico, dígame si alguien de la familia ha padecido cáncer, qué tipo de cáncer y a qué edad se presentó el cáncer. Algunas toxinas son capaces de producir o de desencadenar el trastorno de las células que van a empezar a crecer, a crecer, a crecer y no van a tener muerte esas células y debido a unos estímulos de ciertas toxinas. Bueno, dentro de los productos, unos de ellos muy comunes es el asbesto, ya prohibido por lo, no sé, en México ya está prohibido, pero el asbesto se sabía que producía cáncer pulmonar. Entonces ya no permiten que estén los tubos de respiración de los edificios, ya lo quitaron, en fin. Algo conocido, la radiación ultravioleta, cáncer de piel, y en los perros el carcinoma de células escamosas. Y por supuesto, la administración de ciertas drogas. Y dentro de estas, muy importante es, drogas que utilizamos para el control de neoplasias son capaces de producir neoplasias. El ejemplo, tal vez, es los cánceres en los niños, que los tratan, por ejemplo, las leucemias linfocíticas, que en niños se presentan con frecuencia y los tratamientos que dan son capaces de inducir al cabo del tiempo, vamos a decir a los 30 o 35 años, otro tipo de neoplasias. La administración de ciclofosfamida, maravilloso producto contra cáncer, es capaz de producir cáncer de vejiga. Primero lo avisa produciendo una cistitis hemorrágica benigna que desaparece cuando dejan de dar la ciclofosfamida. Pero si es imprescindible darla, es posible que esto desencadene la enfermedad. La foto de la izquierda es el libro de oncología geriátrica en perros y gatos, de donde saco algunos datos y los pongo, no como propaganda a los autores, pero sí como una guía para que ustedes puedan ver. Entonces, causas de cáncer, bueno, una genética. Hijo de tigre pintito, dice el refrán. Bueno, pues igual, hijo de gente que tenga cáncer tiene el peligro también de ser una persona con cáncer. Y cuando estamos hablando de cáncer, hay un factor predisponente, genético, pero puede haber un factor determinante, el factor ambiental, donde vive, donde pernocta, y el factor nutricional. Si juntamos la genética, el factor ambiental y el factor nutricional, tenemos ya una bomba, una granada que simplemente hace falta quitarle la espoleta. ¿Y por qué es esto? Ya tengo la genética de cáncer en mi ser. Ahora solamente falta que me exponga
a ciertos ambientes para que se me desarrolle ese cáncer, que si no hubiera estado, por ejemplo, en una fábrica de asbesto, no me hubiera pasado nada, que si no me hubiera dedicado a comer embutidos todos los días, que son riquísimos, pues no me hubiera pasado nada. Esto es un tal vez, pero el ambiente, la nutrición y hay otros factores que pueden hacer que se desencadene el cáncer. Razas que pueden tener todos, pero resulta pues que los perros tienen 78 cromosomas, 78 millones de posibilidades de tener diferentes cánceres. Esto es muy común. Pero también los gallos tienen 78 cromosomas, o vamos, las aves, este tipo de aves, y es que son de tantas variedades como son los perros. Y hay cáncer de perros gigantes, y cáncer de medianos, y cáncer de pequeños, y cáncer de peludos blancos, y cánceres de chaparros, y etcétera, etcétera. El gato también tiene sus predisposiciones de acuerdo al tipo de raza. Menos cromosomas, pero más neuronas. El gato tiene el doble de neuronas que el perro. Eso es interesante. Por eso son como más inteligentes y necios, diría yo, que el perro. El perro es fácil de manejar. ¿Qué es lo que pasa en el cáncer? El cáncer es una cosa importante. Uno de los puntos del cáncer es que normalmente la célula muere cuando el número de mitosis que está programado genéticamente llega a su fin. Pero en las células cancerosas no sucede así. No sé por qué salió esta, me equivoqué. Pero bueno, vamos a hablar de las razas y aquí nos sale un escocés, pero yo se los digo. El escocés es 20 veces más susceptible que otras razas a cáncer de vejiga y mayor riesgo si está expuesto a herbicidas. De ahí que haya una genética, que es un predisponente, y un determinante si el perro vive donde hay herbicidas. Si trabaja, vamos, si está en el campo, si está en un jardín donde el propietario quiere quitar las malas hierbas de un modo simple utilizando ciertos peligros. Entonces, bueno, pues esto es el cáncer de vejiga. Y hay células con una mutación específica y por ahí viene el porqué de estos predisponentes. Este es un carcinoma de células de transición, este es un escocés, y la biopsia no sacamos por vía percutánea, atravesamos, no, sacamos, lo metemos con la sonda y sacamos siempre en la sonda, en la fenestración de la sonda se quedan algunas, y utilizando orina. Si ustedes utilizan orina en el sedimento urinario, aunque no salgan muchas, con unas pocas células como estas que estamos viendo aquí, son suficientes para hacer el diagnóstico. Una raza de cáncer, cobrador dorado. Melanoma en la boca, muy común. Linfoma, hemangiosarcoma y hemangiosarcoma, linfoma. Y repito, si viene un cobrador dorado a la consulta, las posibilidades de que esos 3 cánceres los tenga, además de otros, puede ocurrir. El cobrador cobrador dorado, uno de los puntos importantes es cuáles las células que tiene este linfoma. Células B o células T. Un poco para que uno se acuerde, células B son buenas relativamente y células T son terribles. Con eso sirve de mnemotecnia. Y el linfoma es el 83% de todos los tumores hematopoyéticos y representa el 24% de todos los cánceres caninos. Es muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ahora, dentro de las células T o B, resulta que el boxer tiene predisposición a linfomas de células T, en tanto que el Rottweiler lo tiene a células B. Esto puede uno decirlo sin haber hecho una inmunohistoquímica, decirle al propietario, tiene buenas posibilidades su Rottweiler, tiene malas posibilidades el boxer. La biopsia es fácil de hacer, muy, muy fácil de hacer. Esto ni siquiera necesito casi biopsia, parece un hámster este perro. Y un punto importante es, jamás pongan cortisona antes de hacer una biopsia por aguja fina en un gato, porque entonces, en un perro, porque entonces esto no lo van a encontrar y va a ser muy difícil de diagnosticar. Mastocitomas
en el bulldog, en el boxer y en el bull terrier. Es muy común y esta es una mutación genética y esta mutación genética se presenta en muchos de los cánceres. Y esta es una foto de un mastocitoma, muy bien, que se presenta en el exón 11 y tienen muy mal pronóstico, mientras, igual que en los linfomas, si se presenta en el exón 8, tiene un mejor pronóstico, utilizando los programas que ustedes quieran para tratamiento de los mastocitomas. Algunos bultos como esto, muy bien, si este bulto saliera en un Doberman, en un Dachshund joven de 6 o 7 meses de edad, no es que a la primera lo deseche, pero digo, tal vez se trata de un histiocitoma. El histiocitoma benigno es autolimitante, de pronto desaparece y se va. Espero, tiene que ser, no, perdón, este es un mastocitoma, pero si fuera en un perro joven, tiene que ser un perro joven. Si es un perro adulto viejo, ya no es tan fácil. Tengo que hacer una biopsia. Si se trata de un bernés, ya pueden irse preparando porque puede ser un histiocitoma maligno. El diagnóstico por biopsia es muy fácil. Es un mastocitoma. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico? El examen físico es importante, todo. Examinar todo, todo. La boca, los ojos, la garganta, el recto, la palpación abdominal, todo, absolutamente todo, porque se esconden los bultos en los lugares más inimaginables. Les voy a poner un ejemplo en humanos, un conocido, resulta que fue un conocido que era yo, porque me conozco mucho. Me salió una cosa en la piel y fui con el dermatólogo, una dermatóloga que para colmo es mi vecina, y me vio que tenía mal los dedos y me dijo, ven, yo te hago un examen, yo te digo qué es. Fui a su consultorio y me dijo, desnúdate. Dije, bueno, ahora sí, es la primera vez que me dicen eso, una mujer guapa, y resulta que me empieza a examinar y me dice, agáchate y me abre el Julián para ver el esfínter anal. Y era toda el área de la porción final del intestino, todo lo que le llamamos el ojete, le llamamos en México, es negro. Y es que los melanomas les gusta lo negro. Y uno de los negros que hay en el cuerpo es el área del esfínter anal. Y resulta pues que en los perros le gusta también ahí, pero más le gusta la boca, le gustan los labios, le gusta el iris a los melanomas. Así que no pueden evitar en el examen y todo, absolutamente todo. Y ahora utilizar todo lo que tengan a su alcance en imagenología, rayos X, ecocardiografía, y si pueden tomar tomografía, resonancia magnética, cualquier cosa sofisticada que ustedes tengan acceso y el propietario tenga acceso, ya, que me quedan 10 minutos, me dicen, sí, creo que me lo termino, no, o 15. Bien, entonces, biometría química y general de orina y por supuesto citología, importantísimo. Y uno de los puntos, si estamos hablando de edad, es que el paciente puede tener comorbilidad. Y recuerden, raza, tamaño, genética, estilo de vida, todo eso puede ser cáncer. Y cuando hablamos de comorbilidad, el paciente puede tener cáncer, pero puede tener todo esto, muchas cosas. Y a veces el tratamiento contra el cáncer puede hacer que esto se agrave. U otro, que resulta que el tratamiento contra alguna de estas enfermedades puede hacer que el cáncer se haga más evidente. De tal modo, pues, que cuando estamos hablando sobre cáncer y diagnóstico, es importante hacer todo el examen de nuestro perro. Hacer la palpación y la búsqueda de los linfáticos palpables en los perros. Había hablado mucho sobre el ganglio ilíaco y a veces en el linfoma es lo único que crece. Después los demás se ven, pero a veces es el primero y escondido que está. Busquen los nódulos linfáticos normales. Puede ser que no haya, no son fáciles de encontrar si están normales. Linfadenopatías reactivas hiperplásticas, el ganglio está crecido. Linfadenitis inflamatoria infecciosa está crecido y doloroso. Y neoplasia no es doloroso y está crecido y no se reduce después de tratamiento. Es fácil los ganglios preescapulares, muy fáciles
de tocar, muy visibles, y a veces el propietario no se ha dado cuenta de esto. Pero este es un examen de un perro, tiene un hematoma brutal. El propietario dice que le dieron un golpe. Y bueno, hicimos unos análisis y resulta que tiene trombocitopenia. Y esto es un hematoma espontáneo. Y dentro de lo que estamos hablando de cáncer, trombocitopenia, uno de los cánceres que produce esto es el hemangiosarcoma. Leucemia también. Si tienen bultos en la piel, hagan un mapa del perro y vayan colocando en los sitios donde aparecen los bultos para que después cuando van haciendo cirugía no se les olvide dónde están, ya sea este anterior o este que es más completo. Y entonces hacemos también biometrías. Y por ejemplo, hacemos una biometría en esta extensión de sangre, encontramos que hay estas células sanguíneas anormales, estos eritrocitos, estos son acantocitos. Si mi paciente tiene acantocitos, tiene un abdomen penduloso, es un cobrador dorado, está casi cantado el diagnóstico, tiene un hemangiosarcoma. Este es una leucemia en gatos. Y este es un gato de 15 años, es el tipo de leucemia que tiene. Y esta es una leucemia granulocítica en perros. Biometría y frotis es importante, no solo la máquina cuenta glóbulos, esa no nos dice qué es lo que hay y a veces se equivoca en esto. Y si el perro tose y tiene disnea, radiografías. Y si el perro cojea, radiografías. Y si tiene intolerancia, repito, a esto es una acantocitos. Y si está pálido porque tal vez se rompió el hemangiosarcoma y hacemos la cirugía y ya tiene metástasis en el epiplón y también tiene ya metástasis en el corazón. Esto es una necropsia, por supuesto, pero observen el tamaño del hemangiosarcoma, el vaso, esto era en el vaso. Intolerancia al ejercicio, tal vez en el corazón, y podemos ver que hay líquido en el espacio pericárdico. Esto es una pericarditis hemorrágica por ruptura de una neoplasia en el corazón. Fue rápida la cirugía. Muy bien, a la necropsia, esto es el pericarditis hemorrágica. Y en el caso del hemangiosarcoma hay tratamiento. Tenemos pues estos tratamientos. Primero la cirugía es la primera elección, siempre, siempre. Todo lo que puedan quitar con el cuchillo lo deben hacer y deben ser muy generosos. El otro es la quimioterapia y esto es diferentes respuestas que tiene cada uno de ellos. Doxorubicinas, vincristina y vamos a ver los diferentes protocolos junto con sulfa y con ciclofosfamida. Biopsias de médula, biopsias en tejidos blandos, biopsias de nariz y tinción. Nosotros rutinariamente utilizamos DIFQuick, pero la patóloga tiene algunas tinciones, utiliza Giemsa también para ciertas cosas, utiliza hematoxilina y eosina. Ella decide qué es lo mejor para. Ahora que hay dos, una biopsia teñida de un bulto en la piel teñida con DIFQuick y una teñida con hematoxilina eosina. Es lo mismo. En estos abundantes gránulos de mastocitoma y en este sí se ven, pero no tan fácilmente como con Wright. Los métodos nuevos de diagnóstico, todos estos, no todos están al alcance, por lo menos en México no están todos al alcance nuestro. Las pruebas proteonómicas no están, algunas de mutación genética en algunos laboratorios humanos, si las hacen, clonalidad no lo sé, inmunomarcadores mucho más raro, citometría histoquímica sí se hace con relativa frecuencia. Muy bien, un histiocitoma maligno en una pata. El diagnóstico es bastante fácil cuando lo hacemos por citología. Y este es un sarcoma de inyección. Ya tiene una cirugía previa y vuelve a aparecer. Solamente hicimos cirugía previa, no le dimos ningún tratamiento de quimioterapia. Perros y blancos como el factor desencadenante en cuanto a carcinoma de células escamosas. A lo mejor este puede ser un mastocitoma que ha hecho ulceración, se presenta, este es un boxer, se presenta en el prepucio y cuando los mastocitomas se presentan en prepucio o en los órganos genitales son muy malos. Es diferente la magnitud
el grado 1 y 2 que puede haber en el dorso, al grado 3 y 4 que se presenta en el área de los genitales, en la vulva, en el prepucio o en el escroto. Algunos brutales como este gato y algunos que se les come la nariz y otros que inician en la punta de las orejas. Crecen y crecen. El carcinoma en las escamosas es espantoso. Muy bien, esto es una insistencia de un propietario que el gato tenía un carcinoma en células escamosas y le hicimos una cirugía, le quitamos todo este tumor que tenía perdón, no de escamosas, sino sarcoma de posinyección y le quitamos y le hicimos esta cosa espantosa y lo reconstruimos. Lo pongo se pueden hacer muchas cosas si uno quiere. Ahora, después de eso requiere otros tratamientos. Melanoma, todos los tumores negros piensen que son melanomas, pero no todos los tumores, entre comillas, son malignos. Esto es una úlcera eosinofílica o úlcera indolente en un gato. Semeja un tumor, pero no lo es. Su tratamiento es totalmente diferente. Con cortisona sale adelante. O un granulomio eosinofílico lineal, que también parece un tumor y no lo es. Los osteosarcomas son más comunes en razas gigantes y más si están castrados y más si fueron castrados cuando eran jóvenes. Tumor de glándula mamaria, bueno, pues habrán visto cientos de ellos como nosotros vemos aquí. El tratamiento inicial es quirúrgico, siempre. Si aquí en este pezón hay un bultito, tienen que quitar esto, tienen que quitar todo lo de hasta arriba, es decir, tienen que quitar todo absolutamente. ¿Cómo se clasifican los tumores? Bueno, carcinomas, sarcomas, cáncer sanguíneo, sistema nervioso y de origen desconocido. Este es un osteosarcoma en el húmero y puede haber metástasis rápidamente a los pulmones. En un dedo, sarcoma de inyección, espantoso, sarcoma de inyección, tumor venéreo transmisible. Después de tratamiento ya estaba curando, pero nunca canten victoria que en el tumor venéreo es un tumor difícil, muy difícil a veces de quitar. Incluso aquí tiene ya un poquitito todavía y aparecen mucho en el tercer párpado. Este es un tumor venéreo, pobrecito, el mismo perro. Seguramente han visto, porque aquí se ven también, igual que allí. Tratamientos, ya es el final. Tratamiento quirúrgico cuando se pueda. Y cuando se pueda también, quimioterapia después del tratamiento quirúrgico. La quimioterapia adyuvante, la quimioterapia metronómica y un último, que lleva unos 5 años, electroquimioterapia. Este es interesantísimo porque en los sitios donde se puede inyectar, por ejemplo, inyectan vinblastina o hidramicina, y lo inyectan en el tumor y luego ahorita veremos unas fotos como con un aparato descargan eléctrico allí y resulta que el efecto de este producto local, in situ, se multiplica por 1000, de tal modo que a veces con una sola dosis es suficiente para acabar. Radioterapia, inmunoterapia y termano. Cuando hagan cirugía, esto es lo que tienen que tomar en cuenta. Importantísimo, nunca hagan sucio, estrecho, siempre debe ser muy amplio y completo, porque esto es un pulpo, este es el tumor, pero estas son los tentáculos de ese maldito pulpo. Y cuando el patólogo nos comenta, el histopatólogo dice, bordes contaminados, se presenta un gran problema. Decirle al propietario que hay que volverlo a abrir porque dejamos un poquito de tumor. Y a veces no es fácil que esto quede completamente limpio, porque hay tumores muy profundos que hay que llegar hasta el tórax o hasta el abdomen y quitar una costilla, y esto no estaba programado en un inicio. Quimioterapia, muy importante. Recuerden que la quimioterapia lo que hace es actúa sobre células de rápida reproducción. Hay otras células en el cuerpo sanas que son así, el intestino, la vejiga, la mucosa vesical y por supuesto la médula ósea. Así que cualquier quimioterapia puede afectar a estos 3 órganos. Así que cuando tengan unos tumores pequeños, es que la quimioterapia funciona mejor en los tumores que están en crecimiento, porque es cuando hay una gran actividad en estos tumores. Pero si el tumor
es ya muy grande, ya se ralentiza el crecimiento de las células y el tratamiento por quimioterapia ya no es tan bueno. Esto es muy importante. Y resulta que se mide la dosis por metro cuadrado de superficie corporal, excepto en los perros que pesen menos de 10 kilos por kilo de peso. Las tablas de conversión las pueden encontrar en los libros de oncología, esta es de Atlas de Tumores, y fármacos que tienen que tener en cuenta cuando hay una mutación del gen MDR1. Y vamos a poner que todos estos están prohibidos porque pueden producir problemas. La doramectina, la abamectina, todos estos derivados de la ivermectina, eritromicina, loperamida, moxidectina, loperamida para las diarreas, estos no los pueden dar en ciertas razas de perros que tengan esta mutación. Pero si yo pongo en evitar estos, uno de los puntos importantes es evitar o disminuir la dosis en ciertos como vincristina, vinblastina, en algunos inhibidores del sistema inmune como tacrolimus. Estos son importantes, tener cuidado de no ponerlos a los perros. Pero hay una cosa importante, es muchos de los tumores lo que hacen no disminuyen la actividad del gen MDR1, sino que la estimulan. Y por eso es que no acaban por curar. Y algunas veces damos mayor dosis y esa dosis puede ser tóxica. Estas son las razas de perros que tienen los problemas de disminución del funcionamiento del gen MDR1. Me faltan 3 minutos y ya. Esto es electroquimioterapia y a veces una sola dosis es más que suficiente. No desaparece al instante, pero en 15 o 20 días se ve la reducción de la neoplasia. Los mastocitomas, estos son los protocolos, no voy a insistir en ellos porque solo tengo 5 minutos, pero pueden usar. El único es el mastocitoma utilizando el toceranib o el palladium, produce que los perros se pongan blancos. Y el boxer, que es el más común de los perros, en cuanto empiezan a darle el palladium, se pone blanco y no es fácil. Ahí hay uno que le estamos tratando, ya ha cambiado completamente, ahora está blanco. Hace tiempo que no lo veo, si vive todavía, pero van poniéndose. Sarcomas, doxorubicina, ciclofosfamida, vincristina, prednisona son casi los más importantes que usamos todos los días. Estas fotos me imagino que para los asistentes se las van a hacer llegar o lo tienen ya ustedes. Bueno, pues pueden utilizarlas, hacer como nosotros tenemos copias de esto y los tenemos enmicados para utilizarlo cuando sea necesario. La metronómica es importante, son pequeñas dosis de tratamiento, darlas casi todos los días y no acaban con el tumor, pero hacen que disminuya hasta un tamaño en el cual prácticamente no tiene un efecto agresivo. Muy bien, creo que ya me están llamando la atención. Esto me pasa en la mayoría de las charlas que doy, ya sea por línea o por directo. Y bien, si tienen alguna pregunta, yo les agradezco y les doy las gracias. Yo soy mi esposa y mi hija. Preguntas, por favor. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Alcaraz. Entonces, nosotros durante toda la conferencia estuvimos realizando la recopilación de algunas preguntas por parte de los participantes. Unos son médicos veterinarios ya graduados, otros son estudiantes, y damos inicio. Comentan, ¿qué reflejan las estadísticas de la presencia de los tumores benignos en relación con los tumores malignos en perros y en gatos, doctor? Me pones en un brete, porque cuando uno habla de oncología, generalmente uno toma lo que son la palabra tumor, como yo dije, un bulto, y cuando decimos cualquier bola a la charola, es importante, es el patólogo. Entonces, los que son benignos, en realidad, yo no sé, la mayoría son lipomas, los benignos que no tienen, el histiocitoma benigno que se presenta en perros jóvenes, el lipoma se presenta a cualquier edad, hay algunos, no quise poner muchas fotos, pero hay algunos que llegan con un bulto de grasa que llega hasta el suelo, le cuelga como un balón de fútbol, sin mentir.
Y esto uno lo ve y dice, esto va a costar un trabajo. Hay algunos lipomas que se colocan debajo de los músculos, especialmente en la Sácame región último. dorsal. ¿Perdón? No, continúa, doctor. Y estos, como son lipomas, pues no entran dentro de mi estadística. Yo podría decir que de la estadística que nosotros tenemos de neoplasias malignas, el hemangiosarcoma, el linfosarcoma, el tumor de glándula mamaria, son los tres más importantes que tenemos. Tengo aquí a mi lado a la doctora Cristina. ¿Hay algún otro que nos llame la atención mucho? Osteosarcomas eventualmente, sí. Especialmente en los dedos, en la porción distal en los perros pequeños o en aquellos que han sufrido un traumatismo, especialmente que se arrancan la uña y a partir de ahí el desencadenante, el principal era la genética y el desencadenante fue el traumatismo. No tengo una estadística, pero esos tres tumores son los más comunes que vemos: mastocitoma, linfoma, osteosarcoma, hemangiosarcoma. Muchísimas gracias, doctor. Pregunta número 2. Dice, la relación macho-hembra en neoplasias orales, ¿a qué se debe que los machos sean más afectados? Bueno, algo tenían que tener mejor las hembras. Ya me di un comprador, la doctora. Tienen todo. Yo trabajo solo entre mujeres, soy un hombre bendito. Tengo aquí un harén de bellísimas doctoras inteligentes. Y esto es igual, sucede en el humano. Por supuesto, siempre que hay un tumor predominante en machos, tienen que pensar en andrógenos. Esto es importantísimo. Y tal vez los desencadenantes son la presencia de andrógenos. Y esto convierte a estos tumores que no dio tiempo a hablar sobre muchas cosas sobre lo que es la genética de los tumores, pero la influencia de tipo hormonal es muy importante. Los perros o los hombres también tienen tumor de glándula mamaria. Y estos tumores de glándula mamaria están relacionados también con expresiones hormonales. Todos aquellos hombres que cambian un poco o cambian de sexo tienen más posibilidades de tener tumores de glándula mamaria que hay los hombres que tienen una actividad androgénica normal. No hay crítica para ninguno de los dos, pero pues esa es la realidad. ¿Qué más? Perfecto. Doctor, yo creo que esta pregunta ya fue contestada a lo largo que usted desarrolló su conferencia. Sin embargo, María Yamilet pregunta, con respecto a la acción de los genes existentes, hablando de las razas de perros, ¿en cuáles son más comunes? Bueno, mira, también no puse todas, pero hay una lista, hay un libro que yo uso mucho, que es sobre genética, y ahí viene una lista de todas las razas de perros y cuáles son sus posibilidades de tener ciertas neoplasias. Se llama Genetic Connection, de un doctor se llama Ackerman, y ustedes lo pueden, viene en inglés solamente, pero vamos, es un libro sensacional porque vienen todas las enfermedades y viene desglosado por raza, cada una de las razas, cuáles son los problemas más comunes que tienen. Y si me dices un bernés de las montañas, te digo, se va a morir de cáncer. Eso te lo puedo asegurar. De una histiocytosis, un histocitoma maligno cutáneo, un histocitoma maligno sistémico, se va a morir de cáncer o de un carcinoma de células de transición, porque el bernés de las montañas, su muerte es eso. No mueren de otra cosa. Es posible que tengan cardiomiopatía dilatada, pero que se va a morir de cáncer, 90% de ellos va a suceder. Y así con algunas de las razas. Y cobrador dorado, bueno, prácticamente el 60% de los que tenemos aquí de clientes, la muerte es por linfoma, hemangiosarcoma o melanosarcoma. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Pregunta que cuando los procedimientos quirúrgicos no son una opción para retirar un tumor. A ver, si el tumor es susceptible de operarse, deben operarlo, pero deben tomar la regla de la profundidad. Esto es lo primero. Y la verdad es que muchas veces no lo hago porque creo que ya quedó muy bien, porque fui muy generoso en la incisión y el patólogo me dice, pues sabes que no fuiste tan bueno,
porque el borde está contaminado. Hay células neoplásicas en el borde. Hay que hacer muy generosa. Y si es operable, lo hace. No voy a mentir, quitamos pulmón entero, lóbulos pulmonares, quitamos la mitad del hígado en perros, el vaso, bueno, el intestino, todo lo que es quitable, lo quito. Absolutamente. No tenemos problema quirúrgico. Ahora, puede haber un problema en el sistema nervioso, pero aquí hay una cosa. Si la neoplasia, por ejemplo, está en la médula, una neoplasia del tamaño de una lenteja es suficiente para producir manifestación neurológica. Y cuando uno entra y la quitas, no necesariamente es un neoplasia maligno, a lo mejor es un meningioma, que es muy fácil de quitar, es como una pasta el meningioma, especialmente en los gatos que convulsionan. Entonces, ¿se puede quitar? Sí, se puede quitar. Hay que tomar la decisión y la otra decisión es, hay veces que la herida puede ser tremenda y el propietario no lo acepta. ¿Contesta esa la pregunta? Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Pregunta el doctor José Lara, ¿por qué o sea, qué tan importante es realizar una citología de neoplasia antes de realizar lo que sería la biopsia? Muy importante, porque con la citología inicialmente, tú nada más ves el bulto sin citología. Es necesario saber qué es. Vamos a pensar, yo tomo una radiografía y veo que hay un osteosarcoma. Inmediatamente tomo una radiografía de tórax, inmediatamente. Y el siguiente es, tomo una biopsia. Ya, el tratamiento es absoluto, es amputarlo y lo más lejos posible. Es decir, si tiene un osteosarcoma, por ejemplo, en el dedo gordo del pie, por poner en un humano, descoyunto la pierna, le quito la escápula, todo, lo dejo sin nada para evitar la posibilidad. Si yo dejo un trozo de hueso, el propietario me dice, déjele para ponerle una prótesis. Nunca le va a poner una prótesis, eso estoy seguro. Y el otro estoy dejando un sustrato para que células cancerosas lleguen. Tal vez un consejo es cuando hagan cirugía oncológica, si pueden localizar la vena y la arteria, lo que tienen que hacer es ligar por separado. Ligar primero la arteria, que deje de nutrirse, y luego la vena. No liguen las dos al mismo tiempo porque pueden fistulizar. Entonces puede pasarse células por allí. Y si se puede localizar el ganglio de esa neoplasia, pues tratar de localizarlo. Muchísimas gracias, doctor. Para finalizar, uno de los participantes solicita o que usted le pueda brindar o decirle por nombre o mencionar alguna bibliografía que usted recomiende para iniciar un autoestudio al respecto. Ya, mira, ahí les puse, la presentación la van a tener ellos o no. Efectivamente. Bueno, en la primer o segundo transparencia, ahí vienen 4 libros que son libros como muy buenos y muy fáciles, con fotos maravillosas para poder hacer todo el tránsito desde la sospecha al diagnóstico, al tratamiento. Entonces, estos 4 libros iniciales, uno se llama Oncología Canina y Felina, de la teoría a la práctica, que es del doctor Guillermo Couto y Néstor Moreno. El doctor Couto es argentino, pero reside en Estados Unidos. El doctor Néstor es español. Y entre los dos hicieron un libro sensacional, que es como un atlas, pero muy fácil de entender. Este es casi el libro de cabecera que uno puede utilizar. Ya hay otros libros que ustedes pueden utilizar, atlas de enfermedades oncológicas, oncología para geriátricos, el Ogilvy, que son 2 tomos, llama, no se me va el nombre, pero es sobre cáncer y tratamiento compasivo de los animales. Hay muchísima bibliografía sobre esto, pero estos 4 que yo les puse ahí son 4 maravillosos que ustedes pueden consultar y llegar a un diagnóstico simplemente de darle una ojeada. Perfecto. A nombre de UCC y Facultad de Ciencias Agrarias, doctor Carlos Alcaraz, le damos las gracias y por la dicha que nos otorgó al tenerlo el día de hoy, dándonos esta hermosa presentación, hermosa conferencia sobre las neoplasias en pequeñas especies. Damos por finalizado, muchachos, la conferencia, la segunda conferencia del día de hoy, citándolos para el día de mañana
A las 11 de la mañana tendremos la primera conferencia del día, dictada por el Master Science Juan Bolaños, que nos estará hablando sobre biología, manejo y aprovechamiento de los cocodrilos. Un gusto haber compartido con ustedes, lo esperamos el día de mañana. Éxito.